poco de cuáles son las recomendaciones. Y ya más o menos este es el último, ¿no? También si desean ahí más o menos para guiarse o sacar algo de información, lo pueden encontrar en mi perfil de LinkedIn. Pero primero es evolución histórica del CV, ¿no? O sea, es bueno que al menos lo tengan. Al igual, por ejemplo, también otra cosa que yo hago es, grabo las entrevistas, solicito permiso, y si no me dan permiso, simplemente las guardo para mí personalmente, pero no las comparto. Eso es un personal nada más, así que... Ahora hay una pregunta, es una pregunta. Creo que vi que 3 años serás de engineer senior. ¿Es normal ese tiempo para ser senior? Eh, a ver, mucho depende de qué área te estás especializando. En realidad, no es que con ya 3 años ya eres senior, sino depende más o menos de cómo vas evolucionando. Justo ahí hay un tema que después en las siguientes les voy a comentar aquí en entrevistas, algo muy, muy, muy interesante. Pero te dejo pendiente esa pregunta y te la respondo después. Luego, hacer un CV. Justo ahí viene también el tema, creérselas. Uno tiene que creérselo. Tú mismo no te la crees, tú mismo no confías en ti, no, la transición va a ser un poco lenta, ¿no? En mi caso, yo siempre es creérmela, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en el banco, justo antes de salirme, me acuerdo que me dieron un puesto como para liderar. O sea, había un proceso que era bien pesado, que se lo habían dado a un compañero, él no logró migrarlo, y es más, se atrasó, ya estaban unas semanas de atraso, y él decía, no, y sí, ya está un 80% en los dailies que teníamos, ¿no? En las reuniones. Ya está un 80%, hizo un 90%, pero no salía. Y en eso me dijeron, oye, Víctor, no es que tampoco yo haya sido el mejor caballo de Troya, ¿ya? O sea, el mejor caballito de guerra. Yo era el segundo, tercero en mi equipo. El primero, obviamente, mi jefa lo tenía pues, haciendo otras cosas, más que nada para que manejo equipo y todo eso. Entonces yo era el tercer, cuarto mejor caballo de guerra. Y me mandaron a mí, ¿no? Oye, Víctor, solucionalo, me dijeron, confiamos en ti. Entonces yo agarré y, pucha, revisé y me dijeron, oye, dame el estatus, ¿no? El compañero nos dijo que iba un 80%, iba un 80%, y lo revisé. Y en realidad no, iba a un 40, 30%. Y eso, solamente era el análisis de las fuentes, que todo estaba bien, pero después a nivel de proceso nada. Y yo agarré, empecé a analizar y en eso justo me dieron más gente para que me apoye. Me dieron, ¿cuánto? 3 personas más, por ejemplo, ¿no? De un rango pleno, por así decirlo, un semi-senior. Entonces, yo lo considero como una especie de liderazgo, porque eso fue lo que pasó, ¿no? Lideré el equipo, eh, salieron bien las cosas, se llegó a migrar, porque era para pagar un sandbox, que lo tenían pendiente, se apagó el sandbox y ya, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también es creárselas y ponerlo en CV, ¿no? Tampoco es que lo vuelvas algo que es pequeño, no lo hagas muy grande, pero sí dale importancia, ¿no? Más que nada para que poco a poco puedas transicionar hacia roles más senior. Luego viene el tema de revisar videos, bueno, esto sí, ¿no? Revisar videos en YouTube y post de LinkedIn para mejorar tu CV. Y siempre filtrar conocimiento repetitivo, porque sí, a veces algunas personas que se dedican al tema de creación de contenido en LinkedIn repiten y repiten el mismo contenido de siempre. Entonces, bueno, también se entiende que hay gente que no conoce, ¿no? Entonces, por eso es la necesidad de repetición, pero uno que ya sabe simplemente lo filtra y se enfoca en lo que realmente es necesario. Luego, solicitar referencias. Así como solicitar referencias, a aquel costado también le pongo solicitar feedback. Ese es muy bueno, por ejemplo, de parte de tu superior, de parte de gente que tiene mayor seniority que tú, o tus jefes directamente. Solicítales, oye, te puedo poner la referencia, más que nada, y siempre hacerlo con las personas que se acuerdan de ti, para que cuando les preguntes, o les pregunten a ellos por ti, den una buena referencia, ¿no? Y lo otro es mejorar LinkedIn, portada de impacto informativa. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a esto de acá. Yo, por ejemplo, justo Zach, esta persona de aquí, no se me olvida el nombre, Zach Wilson, es igual un influencer así de ingeniero de datos, creo que es bien conocido, supongo que lo conocen. Después igual les hablo sobre él. Él mencionó, por ejemplo, unas transmisiones, ¿no? Decía, las personas le mandaban su link de LinkedIn y él se ponía a revisar, ¿no? Y él les criticaba bastante el tema de la portada. O sea, en la portada tienen que haber información que aporte y también cómo comunicarles, ¿no? O sea, cómo se pueden comunicar contigo. Por ejemplo, a mí el que más me gusta acá, o el que más me llama la atención es de Keila, por ejemplo. Pone su nombre, pone su rol, y pone sus redes, y pone su contacto, ¿no? Igual creo que ya tiene una especie de premium porque le permitía poner varios slides.
pero siempre es bueno poner ahí tus contactos, cosa que a veces los reclutadores que no tienen, o que no, que simplemente no tienen el LinkedIn Premium, no te van a contactar directamente, sino te envían la solicitud, después que te aceptan recién te escriben. Mejor es dejar directamente tu correo o algo así, cosa que te escriben al correo y ya tienes la información a la mano, ¿no? Eso de ahí. Luego, negociar. Siempre que, bueno, mi recomendación, cuando están, le escribe un reclutador siempre, adelántense y pregúntenle, ya, sí, cumplo con estos los requisitos y dime cuál es el rango salarial, ¿no? Usualmente te lo van a decir. Otra vez te van a decir, no, es algo, como que reservado y durante el transcurso de las entrevistas te lo vamos a decir, ¿no? Pero usualmente sí te la dan. Y luego es el negociar el tema de internalización, ya que como trabajo como proveedor, siempre era interesante el hecho que te internalicen, ¿no? Eh, Obviamente los beneficios dentro era mejor, ¿no? Y puse caballo de guerra por el tema que después, bueno, antes les expliqué. Luego pasamos a comunicación, tanto con tus superiores, solicitar feedback. También comunicación con el negocio, stakeholder. Este es algo muy importante, porque cuando a veces tienes entrevistas te preguntan, ¿no? Oye, ¿has tenido conocimiento, has tenido contacto con stakeholders? ¿Sabes cómo comunicarte con el lado de negocio? Eso es muy importante, el hablar no técnico. Porque muchas veces cuando nosotros tenemos que ir a recoger información al negocio, tenemos que traducirlo y después de regresa también, ¿no? O sea, nuestro avance tenemos que explicarle a ellos y no necesariamente vamos a hablar, estamos acostumbrados a hablar de forma técnica, no nos van a entender. Entonces es bueno, ¿no? Hablar no técnico. Y luego comunicación con el equipo, ¿no? Pero luego entrevistas. Aquí ya me juego una mala pasada, la clásica. Tienes que hablar de la empresa antes de entrevistarte con ellos. Y eso es obvio, supongo. O sea, yo también lo veía como obvio, ¿no? Pero no lo hacía. O sea, no, leía una ley rápida, pero más no. Y justo me pasó con una empresa de cripto, era una empresa de cripto que ofrecía algo tenía que ver con cripto, y no era ni siquiera para tercero, era directamente para la empresa. Y justo me dijeron algo como, ¿has leído? Y yo dije, pucha, se me pasó, no lo he hecho, ¿no? Y no generé la mejor impresión en su momento. Entonces, acuérdense de eso, siempre, siempre, siempre lean al menos la actividad comercial de la empresa, a qué se dedica, y también los valores corporativos. Esto es bueno, para que cuando les pregunten sobre sus habilidades más blandas, se alineen mejor a los valores corporativos. Luego las preguntas clásicas, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor reto? Ay, cacho. El mayor reto al que te has enfrentado y cuáles son tus debilidades. Siempre, al menos, ya cuando llevas muchas entrevistas encima, sabes qué responder. Luego, diferenciar, ya. Eso es interesante, justo viene ahí el tema de la pregunta. A ver, otra pregunta. ¿Te han pedido certificaciones en Azure Databricks? Sí, me han pedido certificaciones en Azure Databricks. En los proveedores en que he estado, me decían justo de que no me podían, o sea, es más, yo quería subir más de seniority, pero justo esto un poco me frenaba. Me decían, o también lo usaban como excusa, yo lo veía que lo usaban como excusa, me decían, no podemos porque el cliente nos pide que todos si quieres ser senior, todos tienes que tener sí o sí tu certificación. Lo cual era falso, ¿ya? Obviamente, yo conversaba con mis compañeros y yo sabía que ellos, algunos no tenían, igual los habían promovido. No sé cómo habrán hecho, pero a mí me decían eso. Entonces eso me da un poco de rabia. Y no, yo no tengo certificaciones. He tenido, he tenido iniciativa de sacarlas, pero no he llegado a sacarlas. No les he dado el tiempo que merece como para sacarlas. Y eso. Luego, bueno, ya. A diferencia del índice. En una entrevista, me acuerdo que era para una empresa de seguros, bien conocida también. Eh, el puesto era igual, Data Engineer Senior era. Pagaban bien, para el momento que el que yo estaba ganando, creo que 6 5 me estaban ofreciendo 9. Y encima que pasé las entrevistas, o sea, pasé la entrevista con reputación, pasé la entrevista técnica, que para mí era como la más esto. Y después vino la entrevista con gerencia. Y ahí sí me arruinó, me hizo la pregunta. Me dice, mira, veo, tienes buen perfil, me dijo. Pasaste la entrevista técnica, pasaste esto, lo otro, he visto los comentarios positivos, pero me dijo una pregunta, me dijo, veo que has egresado. ¿Cuándo egresaste? Me preguntó. Le dije, bueno, egresé en 2022. Y me dice, dime cómo tú te diferencias con alguien que también está postulando al puesto y tiene 10 años de experiencia, me preguntó. Y en ese momento me agarró frío. Me agarró frío. No supe qué le respondí. Bueno, lo mismo que ahora también he respondido, ¿no?
Y creo que también va por ahí, pero debía haber mejorado mi respuesta. Le dije, soy alguien que ha crecido muy rápido y la pendiente va a seguir a su vida. O sea, aprendo muy rápido, me adapto muy rápido, soy comunicativo y bla, 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 ¿no? Pero esa pregunta siempre me dejó ahí pensando, ¿no? ¿Cómo te diferencias tú con alguien que tiene más años de experiencia, ¿no? Eso. Luego pasamos al tema sobre la entrevista. Bueno, eso es lo que le mencioné, ¿no? La recomendación de oratorio y clown. Luego el inglés. El inglés. Al inicio, igual, me ponía nervioso y el inglés lo tartamudeaba. Yo hablo inglés intermedio, o sea, yo considero que soy un B1, B2. Cuando estoy buena, B2. Cuando estoy un poco nervioso, B1. Pero bueno, por ahí. Pero un tiempo, por ejemplo, o en una entrevista así, igual con una consultora gringa, me tocó la entrevista con un sitio. Normalmente que las entrevistas que tienes para, bueno, que yo tengo, para trabajos de tipo contractor, consultoras, son gente de la TAM, que la entrevista te la hace full inglés. Pero nunca me esperé, bueno, en ese momento, al menos en esa empresa, no me esperaba que me iba a entrevistar a alguien full gringo. O sea, agarró y me comenzó a hablar, le entendía, no le entendía. O igual, por ejemplo, una vez me tocó una entrevista con alguien de la India, sufrí entenderle bien. Pero en general, nunca he pedido feedback y nunca me han dicho como que el inglés fue mi limitante. Ahora último. Antes, obviamente sí, no, ni siquiera pasaba la primera entrevista, ¿no? Con recursos humanos, porque de repente me filtraban por inglés. Estos últimos años, ya dos años o un año, 2 años pongamos, he pasado las entrevistas con recursos humanos, he pasado la técnica, pero más que nada por tema de conocimientos o por tema que había un mejor perfil casi siempre. Pero una vez nomás, que hace poco, unos meses, por así decirlo, sí me filtraron y me pusieron en la job description, o sea, en el feedback, me dijeron, no has pasado la siguiente fase porque el puesto requiere un nivel inglés C1, porque es hablar con personas mm, nativas allá, no sé por qué, pero eso lo pusieron en el feedback. Eso me pareció interesante. Me dijo, el puesto requiere un nivel C1 de inglés. Yo había escuchado justo ahí programadores, así, más que nada en TikTok, que decían lo mismo, ¿no? Que hasta cierto nivel te piden el inglés, con que te entiendan bien, pero llega otro nivel ya donde te piden el inglés C1, casi perfecto, porque si no, no pasa simplemente. Otra cosa interesante es la tecnología, AWS. Mi core o mis conocimientos siempre han sido, justo ahí el stack que dice el compañero Ángel, dice Azure o Databricks. Siempre yo he puesto eso en mi job description y todo eso, Azure o Databricks, Azure o Databricks. Me han escrito reclutadores, sí, pero no tanto como cuando empecé a poner AWS. ¿Y por qué puse AWS? Porque Enrique trabajó con AWS. Entonces, eso me parece interesante. Siento que me ha aparecido como más búsquedas, más reclutadores me escriben desde que he puesto que trabajo con AWS. Y luego es buscar entrevistas y postular constantemente. Ya también yo tengo como una especie de obsesión, ¿no? Todo el tiempo estoy postulando, postulando, postulando. Cada rato veo algo interesante y postulo. Pero siempre es bueno porque te ayuda, ¿no? Te ayuda el tema de entrevistas. Como les dije hace un rato, yo grabo las entrevistas, al menos para mi uso personal, ¿no? No las comparto, ni publico, ni nada. Y de ahí saco una retroalimentación propia. El siguiente es soluciona problemas. No buscar culpables. Y puse discusión entre el PO porque cuando estaba en el banco me he ganado alguna que otras discusiones entre POs. Y, o sea, yo decía, ¿no? Bueno, yo he hecho o sea, mi punto llegaba, mi responsabilidad llegaba hasta donde mi jefe me decía, ¿no? Porque ya eran situaciones delicadas, un tema de campañas y un tema de un poco bien delicadas en el banco. Y me da curiosidad porque hasta a veces las mismas discusiones que se tienen con un compañero cuando es un tema de responsabilidades, como que, oye, no, es tu responsabilidad, tú dices haberlo manejado así, lo mismo se da a nivel de POs. Y me da risa porque, o no es risa, no, me da curiosidad, que a veces hasta los POs se ponían en ese punto, ¿no? Decían como que, oye, no, pero yo no soy responsable de esto, no, sí, tú, y tenía que llegar el jefe de ellos todavía a tranquilizarles y decirles, quiero una solución. Entonces ahí es cuando se tranquilizaban y decían, no buscar culpables, vamos a hacer cómo lo sacamos, pero lo sacamos sí o sí. Ya después, más adelante, vamos a ver qué pasa. Pero ahorita mismo vamos a buscar una solución. Eso es muy interesante. Siempre que hayan problemas, situaciones críticas, porque siempre a veces el ambiente se calienta, es buscar soluciones. No se preocupen en buscar culpables. Y luego lo otro es que compartir. No hagan,
no hablar de más en algunas ocasiones. Bueno, esta hago referencia a que una experiencia propia, y también la he escuchado ahí de una influencer ahí en TikTok, que comparto bastante la opinión, es que cuando tú estás haciendo algo, cuando estás haciendo algo interesante o estás postulando a algún puesto, no lo compartas, no te genera más competencia. Y una vez hice eso, o sea, iba a postular un lugar, me dijeron, oye, ¿y cuántas vacantes hay? Son dos. Ah, ya, pum, llamé a mi amigo, y al final mi amigo quedó con otro pata, yo que encontré la vacante, yo quedé en el aire. Entonces, ahí aprendí bastante, hay que ser un poquito egoísta, al menos en ese lado, un poquito, lo suficiente. No hablar de más en algunas ocasiones. Pasamos a estudio. Bueno, ya hay bastantes, he visto bastantes ponentes en Data Wizard, varios con mucha más experiencia que yo, y supongo que les habrán compartido lo principal, pero desde mi punto de vista, al menos adicional, que creo que así nomás no se dice, son certificaciones que sí valen sí o sí. O sea, no digo que las tienes que sacar sí o sí, pero sí pesan si las tienes, ¿no? El MIT, por ejemplo, tiene Professional Education, que eso sí es caro. Igual MIT X Pro también es caro, y el de Stanford también es caro, pero valen la pena y mucho si es que la sacas. Yo, el que he visto bastante gente, por ejemplo, es esta, la de Cloud y DevOps, Continuous Transformation. En diferentes roles, diferentes perfiles, han sacado esto, unos 10.000 soles. Y no creo que tenga ayuda financiera, la verdad. No como estas que están en la parte derecha. En la parte derecha, por ejemplo, la clásica, ¿no? El Micromaster del MIT a través del edX. Este es para la gente que está interesada en Data Science o Machine Learning o Deep Learning, AI. Esta es muy buena. La he visto a través del Braid, si no mal no me equivoco, pero me pareció muy caro. Pero, averiguando, tiene ayuda económica. Igual, la de abajo, la de Machine Learning Specialization en Coursera, también tiene ayuda económica. Entonces, por ejemplo, esta, si mal no recuerdo, te costaba de 1.350 todo, te costaba cada uno $80. 8, te salía unos $250 por ahí todo. Pero solamente puedes pedirlo de tiempo en tiempo, un curso por curso, ¿no? Y esa abajo, la de Coursera, es muy buena. Al menos yo la que terminé fue la primera, Supervised Machine Learning. Es muy buena. Andrew Ng enseña muy bien. Y si están interesados, se los recomiendo. Es más, yo diría, ahora, si me preguntan, ¿no? La acá, el Micromaster, qué me parece? Porque aún la estoy llevando también. En paralelo estoy llevando la maestría en AI en la uni, y en paralelo estoy llevando la de acá, el Micromaster. Eh, Me parece que enseñan bien, bien, pero lo que sí, y también ahí hay un tema, en el portal que ellos tienen, hay una especie de discussion, ¿no? Para compartir con los demás compañeros, preguntas puntuales, nada más. Recuerdo que alguien se quejó, bueno, no se quejó, sino mencionó de que las preguntas que le venían en los exámenes, porque casi son exámenes constantemente, era mucho más difícil que lo que la teoría que enseñaban. Eso me parece interesante, me hizo recordar a la uni bastante. Y acá abajo es más light la enseñanza, o sea, es más light las evaluaciones, es más tranquilo, pero yo creo que no se compara. Yo siempre preferiría mil veces esto, ¿no? La especialización en Machine Learning. Ahora, claro que el de Micromaster tiene mayor renombre. Referentes en ingeniería de datos. Eh, bueno, obviamente Daniel tiene que estar ahí. Yo he agregado unos cuantos. Los que están en la parte izquierda inferior son, al menos en inglés, las más importantes me parecen a mí. Joe Reis, que es el autor del libro de Fundamental of Data Engineering, y Zach Wilson, que vende su curso, tiene una parte de curso gratis, bootcamp gratis, y el pata es muy bueno, te enseña bastante, así que síganlo. Y luego en español son todos los demás. Al menos mencionar acá, justo en la parte derecha, los tres que están en fila, Bruno, Ian y Anthony, son capos, son muy buenos, y ellos tienen sus propios cursos, como su bootcamp o sus cohorts, que le llaman, ¿no? He visto, y creo que estaba algo de 1.500 soles o dólares, no me acuerdo bien, pero te enseñan, o sea, la teoría sí, y también hacen como si fuese, o sea, te dan mentoría, y eso es muy bueno. Para mí lo único que me interesaría sería la mentoría. Siento que la información ya está muy democratizada y se puede encontrar en varios lugares, pero la mentoría sí es algo que es importante. Yo en mi caso aún no tengo mentor, así que lo busco, pero
Sí, este es muy bueno. Luego, bueno, Omar Valdés, Daniel, Coding, Eric, él genera contenido más que nada en YouTube, también síganlo, es muy bueno. Luego, referentes en Machine Learning, bueno, Alfredo Ames, en realidad, por él y por Jairzinho, que está en el medio, es por quienes me interesé bastante en llevar la maestría en la uni. Alfredo Ames porque hizo un ranking de las maestrías que tengan que ver con IA, desde la UTEC hasta la uni, de la Universidad de Arequipa, no recuerdo bien. Y para mí, la uni me pareció la que tenía más, o sea, calidad-precio, por así decirlo. Yersinio está más, Yersinio y Sheila están más activos en TikTok. Eh, Luego aquí Gustavo Entrala, tienen que ver sus videos de él. Todo lo que tenga que ver con él es muy bueno. Napoleón y León, más que nada LinkedIn. Ahora vamos a hablar del tema de, hay preguntas, me preguntas. Vamos a hablar del tema de arquitectura. Bueno, en el banco donde yo he trabajado, tenían la arquitectura Medallion, al menos para el área de data. La hay siempre, pues, ¿no? Bronce, plata, oro, tenía un ambiente exploratorio. Ese ambiente exploratorio lo usábamos bastante en las migraciones. ¿Por qué? Porque migración es, llévame un producto a otro ambiente, pero quiero que la respuesta la respuesta sea la misma, o sea, quiero que el resultado sea el mismo. Entonces, eh, cómo hacemos eso, no? Si hacemos, por ejemplo, con los datos consumimos con, necesitamos consumir con datos de producción, para que al fin y al cabo, cuando hagamos el match o empezamos a hacer las comparaciones, sean prácticamente idénticas, ¿no? Al menos nosotros en el área de migraciones nos pedían un porcentaje de 99.9%. Ese era. Y si tienes menos, tienes que explicar por qué. Y si no tienes un por qué, tienes que hacer que llegue a 99.9%. Ese era el reto, ¿no? Entonces, a veces, yo me acuerdo que ni bien, o sea, me dan el script, lo desarrollaba en Databricks con PySpark, y la primera, o sea, la primera ejecutada así de frente, me salía un 60%. Luego veía, analizaba, hay un filtro, pum, subía 80%. Y así, poco a poco, modificando, así es que llegue a un 99.9%, que era lo que se buscaba, ¿no? Este es bueno, las diferentes capas que se tiene, y obviamente la capa que cuando la información no está disponibilizada en otras fuentes, y también ingreso manual es del data entry, ¿no? Los ambientes se trabajaban los tres ambientes, usualmente Dev, certificación y producción. Se supone que se desarrolla en Dev, pero justo como les decía, en desarrollo no teníamos acceso a los datos productivos. Entonces, ¿qué trabajábamos? En producción 2.0. Trabajábamos sobre esos, bueno, yo al menos yo desarrollaba sobre ese ambiente, consumía los datos de producción directamente, y luego una vez que terminaba el cuadre. Otra cosa también, por ejemplo, que es importante, es comunicación a través de correos, es bastante importante. Yo me he ganado un par de problemas por no hacerlo, y igual, ¿no? Cuando terminaba el desarrollo de esto, lo que se hacía se enviaba toda la información, todo bien detallado, qué es lo que has hecho, cuál es tu validación, cuáles son tus fuentes, qué porcentaje de cuadra has obtenido por correo. Y yo al inicio tenía un poco, no sé qué, era un tema de, no vergüenza, no es eso, sino que no escribía correos, no me sentía como escribiendo correos. Cuando me decían, oye, tienes que enviar correo a esta persona, yo un poco, me iba a la persona, al Teams, le decía, oye, ¿qué tal? Buen día, te envío un correo, y le explicaba, ¿no? Te envío un correo por esto, por esto, por esto, y bla, bla, bla. Y después recién enviaba correo. Pero ya con el tiempo, ya agarro, adjuntaba a la persona, adjuntaba a su jefe, adjuntaba yo mismo, mi jefe, y adjuntaba a todo el mundo, para que todo el mundo esté enterado de qué es lo que está pasando. Y siempre es bueno hacer eso porque te vas a evitar muchos problemas, ¿no? Porque siempre es como que, oye, no, tú me dijiste, hoy no, se dijo. Al fin y al cabo, a veces cuando habían problemas un poco más pesados, hasta el mismo chat de Teams era como evidencia, ¿no? Oye, no, pero tú me dijiste tal cosa, no estábamos trabajando en caliente, un proceso que tenía que solucionar, y tú me dijiste tal cosa, ¿no? Entonces, siempre tener cuidado, siempre enviar correos, siempre estar precavidos. Bueno, flujos de datos. Estos son muy similares a la realidad. En este caso, por ejemplo, algo interesante porque, por ejemplo, el banco, yo pensaba que el banco enviaba las notificaciones y no, en realidad lo hacen a través de un proveedor. ¿Y qué pasa? De que lo que quería en este caso era recibir la retroalimentación de los correos que enviaba el proveedor. Por ejemplo, querían saber más o menos
cómo interactuaba el usuario, el cliente, con ese correo que se ha enviado, con esa notificación. ¿Lo leíste, no lo leíste? ¿Lo abriste, no lo abriste? Entonces, ellos, con esa información, ya lo que se buscaba era la superpersonalización. Lo que tú más buscas, lo que tú más quieres, eso te vamos a dar. Tú más abres, por ejemplo, o buscas correos sobre correos, abre tu propia bandeja. Correos sobre, no sé, adelanto de sueldo, ¿no? Campañas de adelanto de sueldo, o quieres comprarte crédito vehicular, ¿no? Buscas sobre eso, le das clic sobre eso, entonces ellos te van a dar más sobre eso. Eso es lo que se buscó en este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, el usuario envía a la base de datos a través de una API al proveedor, le dice, oye, tengo todos estos clientes, haz tal cosa. El proveedor enviaba los correos, luego lo regresaba al banco, a través de un pipeline de Data Factory se regresaba al banco, al usuario, en este caso para mí sería la vía de negocio, él lo porque todo, había información sensible, evidentemente, entonces todo viajaba encriptado. Se desencriptaba, se dejaba en un contenedor, y de ahí yo, pum, con Data Factory, en este caso supuesto, me lo llevaba a un contenedor y hacíamos lo demás. Otro, por ejemplo, interesante era estas notificaciones, bueno, igual, ¿no? Era, por ejemplo, las personas, tú cuando entras a la aplicación puedes decidir qué tipo de mensaje deseas, ¿no? Entonces, con esto, por ejemplo, a través de una API, en realidad llegaba directamente al aplicativo, pero lo que hacíamos era un bypass y nos llevábamos un tópico de Kafka para dejarlo en cloud y poder hacer análisis a través de ahí, ¿no? Y hay un montón de flujos. A mí siempre me ha llamado bastante la atención los nuevos proyectos, pero por cosas del destino, y ahora sigo haciendo lo mismo, me he dedicado netamente a lo que es migración. Migración de sandbox. Más que nada, casi siempre es apagado de sandbox, ¿eh? Es como que al parte de negocio les dan, oye, toma, mira, acá puedes hacer tus experimentos, no lo vuelvas productivo, experimentos. Y con el tiempo lo vuelven productivo. Y es más, tareas productivas leen de ese sandbox. Entonces, se vuelve mucho más complicado, mucho más dolor de cabeza desenmarañar eso. Y bueno, ese es el flujo de trabajo que usábamos usualmente. Ticket de Jira, no sé si han trabajado con esa herramienta. El punto es que ahí nosotros grabamos nuestro ticket y a través de este botón de aquí de Open podíamos moverlo a las diferentes fases, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? ¡Pum! Se gatillaba automáticamente un pipeline de Jenkins. El pipeline de Jenkins, primero, era uno que era un orquestador de orquestadores, por así decirlo, ¿no? Más que nada para el encolamiento y para que no nos consumamos todos los recursos. Había un encolamiento ahí y luego lanzaba tu propio pipeline de Jenkins. ¿Y qué pasaba? Que ese pipeline previamente ya lo habías configurado, apuntando a un repositorio. Se conectaba al repositorio. En ese repositorio tú ya previamente que habías subido toda la información, pues. Graben eso, please. Tú ya habías subido toda la información. Ya habías subido qué es lo que quieres. O sea, el Jenkins ejecuta. Dice, yo tengo un repositorio adjunto y el repositorio me va a decir qué hacer. Y habían archivos Groovies que te decían qué hacer exactamente, ¿no? Entonces el archivo Groovy decía, primero créame esas tablas. No, primero créame este pipeline de Databricks y ese pipeline de Databricks va a crear tablas. Luego vas a crear este pipeline de proceso. Ya es un proceso, no es un pipeline de creación de tablas, es un pipeline de proceso. Y luego este proceso va a ejecutar este notebook de Databricks. Y así, así, así. Entonces todo se iba a desplegar. De repente tú agarrabas y solamente, era lo chévere, ¿eh? Y para esto, para que se conecte el Jira con el Jenkins, había un bot por detrás. Ya más a fondo no sé, no les puedo hablar, no les puedo confirmar nada porque no he llegado a tocar. Pero era chévere porque tú acá con un solo clic podías mover todo. O sea, era muy interesante, ¿no? Con solamente un clic podías deployar todo. Entonces, y bueno, entonces leía el archivo Groovy. Los archivos Groovy más o menos decía qué hacer, qué desplegar todo. Y qué consumir, o sea, qué desplegaba los archivos Groovy o qué usaba para desplegar, usaba los JSON file. Al fin y al cabo, perdón, de Data Factory y tu pipeline de Databricks se traduce en archivos JSON. Tú cuando vas a tu pipeline de Data Factory, acá, por ejemplo, imaginemos que estamos aquí, pipeline, le doy clic derecho, me va a aparecer una ventana que dice descargar componentes. Y te va a descargar todos los componentes que tengan que ver con este pipeline. Si ese pipeline, por ejemplo, usa datasets, te lo va a descargar también. Te va a descargar un comprimido. Descomprimes esa vaina y te va a aparecer todo lo que necesita ese pipeline para ejecutarse. El mismo pipeline, los datasets, los linked service, todo lo que necesitas va a estar ahí. Entonces, toda esa información, control C y control V en el repositorio. Y ya, obviamente, estaba configurado por detrás que cada archivo, cómo le voy a usar todo.
Igual los Pylon Databricks, al fin y al cabo eran JSON. ¿Y eso cómo se veía? Tú agarrabas, ibas, perdón, no puse la imagen ahí, pero a ver, los que conocen la plataforma, el Pylon Databricks, en la parte de arriba decía View JSON o View Configuration, le dabas ahí, seleccionabas JSON y te aparecía todo el Pylon de JSON. Entonces, llega un punto, usualmente el trabajo era, ¿no? Que tú manualmente vayas a la interfaz, jales las cajitas, pongas los nombres y después lo descargues y eso ¿no? Pero cuando ya llevas mucho tiempo haciendo lo mismo, porque ya durante años has configurado lo mismo, trabajas sobre el mismo JSON ya. Agarras el JSON y sobre el mismo JSON cambias los nombres, sabes qué hacer, ¿sabes? Entonces llega un punto, entre comillas, de expertise, donde ya ni siquiera la interfaz está de más, trabajas en los JSON y te vas de frente al repositorio y de frente despliegas, ¿no? Y pum, se generaron las tablas, pum, ¿cuántas? 10 tablas, se cargó todo, se generó el pipeline de que iba a cargar las tablas y pum, listo. A ver, siguiente, ahí en el siguiente, me parece, ahí termina. Y por último, más o menos, voy a contarles cómo interactuaba un ingeniero de datos con los diferentes roles, que me parece que es algo que me hubiera gustado a mí que me expliquen antes, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando en ese momento, hay algo que entender que cuando tú trabajas en empresas muy grandes, los roles están muy desgregados. Eso es bueno y es malo a la vez. Bueno porque te especializas, malo porque no conoces otras cosas. A mí me pasó esto, por ejemplo. Yo me especialicé, para mí era migraciones, PySpark, Databricks y Data Factory. Ese era mi core. Tú me dices cualquier cosa de Data Factory, Databricks, te lo hago. Pero a veces, y después empecé a postular a chambas como contractor, y luego si desean, hablemos de sueldo, dice Ángel. ¿Has interactuado mantenerte en el sector bancario o por cambiaste de sector? Por la paga. Y obviamente quiero regresar, ¿no? A mí, principalmente, me ha gustado bastante. Y sí, siempre he buscado, siempre quiero regresar, pero obviamente ya con un adicional, por así decirlo. No regresaré por lo mismo. Y luego les comento, a ver, los que están interesados, les dejen sus preguntas y a ver ahí, ¿qué han dicho otra persona? ¿Cómo hacían el trigger, el pennant en un horario? Ellos usaban una herramienta in-house que tenía un orquestador. Decían que supuestamente de acá a un tiempo iban a migrarse a Airflow, pero yuca, ese orquestador, es una herramienta propia de ellos que lo han creado in-house, o sea, el mismo BCP lo ha desarrollado, el mismo banco lo ha desarrollado, y es una telaraña horrible. Supuestamente, según lo que yo sé, iban a crear un squad para trasladar eso hacer la migración de eso a Airflow, ¿no? O a una herramienta de Azure. Pero esa vaina es un dolor de cabeza. Y no te puedo hablar mucho tampoco de eso, de orquestadores, porque en los pases que yo he hecho, o en los equipos que yo he estado, siempre una persona se dedicaba netamente a eso, a orquestar, a trabajar con la shell genérica y te saben. Yo me dedicaba a esto, a Data Factory, a Databricks, desplegaba los componentes. Ahora, y luego, ¿quién lo orquestaba? ¿Quién generaba el orquestador? Esa era otra persona, que era un capo en eso, y como estábamos acelerados todo el tiempo, mi jefa decía, o sea, yo lo podía hacer, yo en realidad quería aprender, no hacerlo todo el tiempo, pero quería aprender. Y mi jefa decía, no, tú, Víctor, tú dedícate a lo que mejor sabes. Entonces yo me dedicaba a eso, ¿no? Entiendo que la banca está muy bien, 100% de trabajo. Ya, a ver, terminando, ahorita quiero terminar algo y comienzo con eso. Luego empezamos con, bueno, voy a continuar con el cómo interactúan los roles. Ese también es importante. ¿Qué pasa? De que cuando empresas más grandes, tu rol está muy centrado en algo nada más. Entonces yo, de migración, PySpark, Datafactory, Databricks, y de ahí no me mueves. Era así, ¿no? Todo lo que quieras con Datafactory, Databricks, algunas herramientas Azure, pero de ahí no más. Pero el modelamiento, eso no he tocado. Y cuando empecé a postular a empresas en el extranjero, más que nada en el extranjero, buscan todistas, buscan a alguien que sepa de modelamiento, buscan a alguien que sepa de orquestadores, buscan a alguien que sepa de gobernabilidad de los datos, buscan a alguien que sepa de gobernanza, bueno, yo creo que lo dije, observabilidad, cómo haces tu trazabilidad, cómo mantienes el linaje, cosas que las sé a nivel teórico, sé que eso lo hacían mis otros compañeros, sé cómo funciona, pero de ahí a meter mano y hablar sobre herramientas, no. Ahí sí me agarran. Entonces eso fue lo que me pasó, ¿no? Yo cuando me di cuenta, y más, lo que más claro que tuve fue en mi entrevista en Global, ¿no? Ahí me di cuenta que, uy, todo lo que me falta, ¿no? Y todo lo que tengo que aprender. Pero es que también su busca el seniority, ¿no? Que con el tiempo vayas mejorando otras skills. No solamente es especializarte en una herramienta, en algo y ya está, ¿no?
Al menos ahora, por ejemplo, y también al responder la pregunta de por qué me moví en el sector bancario, también es por conocimiento. Por eso también me moví. En AWS, por ejemplo, estoy trabajando con Terraform. Qué hermoso es Terraform. Despliegas todo, ya no, o sea, todo eso te lo resumes a solamente usar Terraform, das dos clics y despliegas todo, no solamente Python, despliegas tablas, despliegas orquestadores, despliegas Lambda Functions, despliegas todo. A mí me encanta. Y aún mejor, lo puedes hacer quitere. O sea, pues todos tus conocimientos de programación que has tenido antes, el for, el while, esa vaina, lo puedes replicar. Eso justo fue lo que hace poco hice y fue chévere, me felicitaron por eso. Porque tenía que desplegar no sé cuántos eh, Event Bridge, tenía que desplegar un montón con tablas también. Y yo dije, y yo le pregunté a mi jefe, o el jefe de mi jefe, porque trabajo directamente con él, me dijo, mira, a mí no quiero que lo hagan lo más rápido posible. Entonces, replica esa porción de código por, eran 30 tablas, por 30. A mí no me fastidia, hazlo lo más rápido posible. Entonces yo agarré y dije, no lo voy a hacer. Qué pereza estar copiando cada uno, control C, control V, cambiando los parámetros, porque solamente se cambian los parámetros. Entonces, ¿qué hago? Un for. Busqué for en Terraform, obviamente me ayudé con Pilot, no voy a decir que no, y lo saqué. Y se vio hermoso. Entonces, eso es conocimiento también. Muy chévere el conocimiento. Eh, yo, yo lo aprendí, bueno, ahí respondiendo a la pregunta de Terraform, lo aprendí haciendo. Y también un poco eso también responde a la pregunta que por qué no tengo certificaciones, porque a mí me gusta aprender haciendo. Si no hay retos, pero también es una desventaja, porque no siempre la gente va a confiar en ti. Yo les digo, oye, yo aprendo de todo y aprendo muy rápido todo, pero a veces no te dan la confianza. Me dicen, no, en cambio, a mí, por ejemplo, en Ripley me dio la confianza de nuevo y estoy demostrando, ¿no? Que sí he podido aprender a AWS, Terraform, todo. Yo me he ayudado netamente con Gemini y con Copilot, es de donde he aprendido. Y obviamente de documentación. O sea, para validar lo que me estaban diciendo Gemini y Copilot, iba a la documentación y validaba y sí, veía las funciones que usaban, cómo usaban, para qué servían, si era óptimo y ya está. Ya, regresando antes de ver las preguntas, respondo todo. El tema de interacción. Entonces, yo ingeniero, ¿cuál era el flujo? Ahora, cada equipo dentro del banco tiene una diferente forma de trabajar. Y también una vez se chocó eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, en mi equipo, yo estaba acostumbrado a que al que empoderaban era el ingeniero. Yo hacía los cuadres, yo iba a hablar con los stakeholders, yo recogía la información. O sea, hacía trabajo de data steward, de data custodia a veces, porque también hacía trazabilidad y linaje veía, un poco, no del todo, y también hacía rol de ingeniero y hacía rol de custodio, porque el custodio se encargaba del cuadre de información, de agarrar las dos fuentes, ejecutarlas y hacer match registro por registro. Y cada uno tiene que tener un error mínimo. Entonces, mi trabajo era ese, ¿no? Entonces yo más que nada trabajaba ingeniero con otro ingeniero, y trabajaba con la testiguar, eso sí, que se encargaba de la documentación, pero más no. Y arquitecto, pero no entre las arquitecturas, no usas arquitecturas nuevas usualmente, en la mayoría de casos usas la arquitectura que ya está. Entonces, trabajaba directamente con Data Steward, a mí me daban la documentación, lo que siempre, con Data Modeler sí trabajaba también, Data Steward, Data Modeler y yo, nada más. Custodio era un rol para mí no existía, porque yo lo hacía. Pero en otros equipos, al revés, empoderan al custodio, el custodio hace todo. Es más, el custodio le entrega al ingeniero de datos todo el código en SQL ya en Lakehouse, o sea, ya compilado, ya con cuadro y todo, y lo único que hacía el ingeniero era transformar PySpark, o sea, de SQL, de SQL lo transformaba a PySpark, pero ya ejecutado sobre Databricks. Entonces, ahí no hay mucho, pues no es validar solamente que lo que estás haciendo está bien. No hay más. Pero en mi squad era diferente. Entonces, cada squad es diferente forma de trabajar. Pero eso, la forma es que yo le di un poco acelerada, que yo trabajaba solo contra el mundo y con Data Steward y con Modeler nada más, era cuando eran proyectos que eran muy apresurados, que necesitaba para mañana. O sea, esto ya está para mañana, tiene que acabar. Así me decían. Entonces ya era más acelerado. Ahora, usualmente, ¿cómo trabajabas? Todo bonito. Yo era un ingeniero de datos, me entregaban a mí los archivos de DL o DML que se iban a insertar, o sea, las tablas que iba a crear y la información que se va a insertar en algunas tablas descriptivas.
Luego me entregaban, como era migración, me entregaban mi archivo SQL o PLSQL, lo que sea, 4, 5, 10 archivos de miles de líneas, y yo mismo era. Ese era el rol. Entonces todo el tiempo era custodio, de steward, data architect, modelamiento, de ahí. Esa era la dinámica. Pero en otros casos, donde se requería toda la información a full, era diferente, ¿no? Ahora sí, déjame, vamos a conversar sobre las preguntas. A ver, grave sesión, comienza. Ya. ¿Por qué cambié de sector? Bueno, por eso, por dos temas, por el conocimiento, porque yo sentí que me estaba estancando un poco, porque imagínense, pues chicos, ver Databricks y Azure 2 años y hacer siempre lo mismo, o sea, ya lo había aprendido, ya, no tenía más. Lo único que tenía que aprender a orquestar y los frameworks que tienes in-house del banco, ¿no? Pero más no. Lo demás ya, es más, yo entré al banco cuando aún cloud no se usaba, cuando estaba implementando recién en el Core Data. Otros equipos sí ya lo habían usado, pero entonces yo ya le fregué un montón, ya conocía cómo funcionaba por detrás, conocía muy bien las herramientas, ayudaba a desarrollar nuevas herramientas, por ejemplo. Uno de los frameworks más conocidos, que es uno de los más difíciles, se iba a implementar en el EDB, por ejemplo, en el ambiente exploratorio. Yo apoyé en esa implementación. Está mi nombre en la documentación, entonces conocía bastante y sentía que no crecía. Quería nuevas cosas y también quería, no les voy a mentir también, ¿no? Entonces vino Ripe y pa' acá, me fui. Entiendo que la banca se hace, sí, no 100% presencial. 3 veces por semana presencial. Y es pesado. Al menos yo, por ejemplo, que vivo en Cono Norte, irme hasta Cercate, muy lejos me queda. Muy lejos. Me tomaba 2 horas para ir, 2 horas para regresar, 4 horas. Lo bueno que con proveedores eran flexibles, ¿ah? Y depende de tu equipo. Al menos en el equipo en que yo estaba, me decían una vez por semana, una vez cada 2 meses, iba así tranqui, o una vez cada mes, o una vez cada dos meses, así tranquilo. Pero, y también respondiendo al punto anterior, ¿por qué también me fui? Porque me iban a cambiar de equipo, y en ese nuevo equipo querían que vaya sí o sí 2 veces por semana, sin reclamo, sin nada, excepto que tengas una muy buena excusa. Entonces, no, no es lo mío, ¿no? Al menos ahorita estoy trabajando, estoy casi 100% remoto, entonces hay mucha, y encima me pagan más, entonces, no, la decisión era obvia, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Yo me cambié a una chamba 100% remota con el mismo cargo, menos lana, pero al trabajo remoto. Claro, yo me cambié, o sea, es que también con plata baila el mono. Si a mí me pagan más y me dicen, oye, tienes que irte a tal lugar, pero te vamos a pagar tanto, y es significativo, yo me voy. Ah, no importa, me voy. Pero es porque también tiene que ser un puesto donde voy a crecer, capaz no técnicamente, pero sí de forma de liderazgo. Y tiene que ser un proyecto muy interesante, ¿no? Que al menos que me interesa a mí. Yo, por ejemplo, para analizar un cambio es uno, el salario, uno, qué voy a aprender, y otro, qué tanto voy a crecer como profesional. Son tres cosas que yo analizo, veo y según eso decido. Curso de Udemy Terraform, yo aprendí haciendo, y ese es lo que he hecho hasta ahora y me está funcionando, a mí al menos, entonces me gusta. ¿De qué forma te apoyas con la IA en sector bancario y que estás educativo restringido en tu chamba actual? Lo que pasa que depende del trabajo donde estabas. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en sector bancario, no copiaba y pegaba el código, no hacía eso, evidentemente, por temas de privacidad. Lo que hacía era preguntaba, oye, ¿cómo hago esto? Estoy tal caso. O sea, ponía el caso simulado y no subía, no pegaba información, no subía nada. Es diferente. Y ahora en el trabajo donde estoy, la misma empresa ha contratado el servicio de Gemini y nos dicen úsenlo, ¿no? Y nos dan un reglamento de cómo usarlo, ¿no? Lo de siempre, no subir información sensible, hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Eso es. Pero usualmente, cuando están bien las reglas de juego, por así decirlo, si lo conectas a tu repositorio, en tu repositorio no tiene que haber nada. Las llaves o las contraseñas y todo eso se debe de trabajar con una herramienta externa, cosa que si tú lo conectas a tu repositorio en que estás trabajando, no tiene nada de información, no debería tener nada de información sensible, no debería. Actualmente, ¿en qué rol estás interactuando en el sector retail? ¿Son los mismos que el banco? No, actualmente estoy en el sector retail, sí, pero estoy trabajando en migración de nuevo. O sea, siento que también me estoy encasillando un poco, ¿ah? O sea, mis skills mucho van al tema de migraciones. Claro que también ya la chamba ya me la sé, ya sé muy bien cómo es el flujo, pero me gustaría, como les dije hace un rato, ver nuevas iniciativas. Eso sí, me llama bastante la atención.
Yo jamás he tocado Databricks, en cambio hago mis proyectos, ay, derecho, en AWS. ¿Debería aprenderlo? Soy principiante. Databricks es una herramienta cara, entonces solamente, bueno, por lo que sé es una herramienta cara y solamente empresas grandes la tienen. Entonces, depende de ti a qué tipo de empresa que seas. Pero siempre es bueno saber, y no es muy difícil, ¿ah? No es muy difícil. O sea, tiene sus cosas cuando ya es más alto nivel, ¿no? Cuando ya es el tema de optimización de clases, de configuración de clusters, ahí sí ya, pero como recién estás empezando, y el uso inicial me refiero, no es muy difícil. Ya cuando subes un poco de nivel, ya te piden optimización de clusters, tienes que analizar, cuando estás ejecutando el proceso, tienes que analizar los logs, por ejemplo, las métricas de ejecución, ver ver cómo está el network, o sea, la red, ver cómo está el CPU, ver cómo está la memoria, cómo tienes que escalar, si tienes que escalar los workers horizontal o verticalmente. Entonces, todo eso es un análisis ya mayor, ¿no? Eso es mayor expertise. Pero uso inicial no es muy complicado. ¿Cómo te organizas con tanto carga de trabajo de herramientas utilizas? Ah, ya, no, hay productividad, ahí sí me agarras, yo no. No, no uso. Bueno, usaba OneNote para el tema de estudios, para el tema de la maestría y el tema del micromaster. Lo tenía bien arreglado, pero es un poco matado. Entonces, aún no encuentro la forma de conectarlo con la tablet para hacerlo manualmente, ¿no? Porque yo era el antiguo, ¿no? Que compraba mi cuaderno y el problema es que con el tiempo los cuadernos las hojas se traslucen y encima se amarillan y se deteriora el conocimiento, ¿no? O sea, por las puras después. ¿Qué es lo mínimo que recomendarías aprender para alguien que está empezando con la ingeniería de datos? ¿Qué es lo mínimo? Big Data. Ah, pero primero tienes que preguntarte qué quieres, porque hay un montón de roles. Primero pregúntate qué quieres. O sea, de acuerdo, justo también hace un tiempo tuve una conversación con un compañero que tenía sus amigos también que querían entrar al mundo de datos. Pero la primera pregunta sería, ¿quieres ingeniería de datos? Seguro. Analiza primero los demás roles, ¿no? Porque capaz los demás te llaman la atención. Por ejemplo, si te digo que usualmente los arquitectos ganan más que los ingenieros y que arquitecto de datos, me parece que sí, ¿ah? Es mi perspectiva. Entonces, ¿lo irías por el dinero de arquitectura? ¿Me entiendes? O sea, define bien tus skills, qué es lo que tú quieres y qué se te acomoda para dar un primer paso, ¿no? Yo en mi caso, yo sabía que quería ir por programación y averigué cuál programaba más, ingeniería, entonces me fui por ingeniería. Esa fue la lógica que seguí. A ver, si tienen más oportunidades que Azure. No necesariamente, pero sí me han conseguido más entrevistas, así que saca tu línea. Me ha conseguido más, me escriben más personas, reclutadores. Me escriben, me dicen, oye, tenemos una oportunidad. Y por más que yo tengo, ¿cuántos? 6 meses de experiencia en AWS, me escriben, ¿no? Oye, postula. Y postulo. ¿Cómo fueron las pruebas técnicas en la ingeniería de datos? Ya ahí tengo, ahí sí no quiero hablar mucho de eso, pero en mi caso, a mí me han dado la oportunidad, como les dije, no conocía al inicio que era un repositorio, nunca había trabajado con un repositorio porque no era mi área, sistemas. Eh, sabía lo único que sabía era el curso de Big Data que había llevado, gracias a Daniel y a otros cursos que lleva aparte. Entonces, yo considero que a mí me dio la oportunidad. Eso significa, bueno, o sea, hay que transpararlo un poco, significa que no estaba muy preparado para ese puesto al inicio. Yo, de mí, capaz habrán visto potencial, o ese es por el lado bonito, o por el lado un poco más duro, simplemente necesitaban, ellos son proveedores de servicio. Te contratan y te venden por más dinero. Dicen o sea, te ven a ti como un trabajador, como números, no te ven como tanto. Entonces te ven y te dicen, mira, a ti te podemos cobrar tanto por ti, a ti te pagamos tanto y la diferencia es nuestro. Entonces hacen eso. En algunos casos funciona. En mi caso funcionó, ¿no? No sé por cuánto me habrán vendido al banco, pero me pagaban las cantidades que estaban al inicio, ¿no? Entonces, eso, siento que en algunos casos, pero también hay que ver el contexto es importante. Justo hablé de competencia. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban haciendo migración de procesos, que significa que había mucha carga de trabajo. Y ahí viene un tema que justo me olvidé hablar, ¿qué es esto? Fin de migración. Ya llegó el fin de la migración. Entonces, al igual, ese mismo fenómeno que ocurre cuando trabajas con proveedores de servicio para el extranjero, ¿ah? De que cuando se acaba el cliente ya no quiere los servicios, te quedas en el aire. El proveedor te dice, mira, el cliente ya acabó, ya hoy no tiene más presupuesto. Entonces, lo usual que hacen es te mandan de vacaciones forzosas.
para, entre comillas, consumir tiempo mientras se consiguen otro cliente y te mueven. Pero hay que preguntarse, miren, en este banco había mucha gente. Y una vez también le pregunté a mi jefa y me dijo, bueno, lo lógico es esto, mira, tienes un proyecto que necesitas mucha gente y cuando el proyecto se acabe, ¿qué va a pasar? Tienen que volar. Entonces, en el contexto en que yo estaba, era donde había mucha carga de laboral. Es por ello que también eran un poco más ligeros con eso, no eran muy estrictos. Ahora capaz son más estrictos, no sé, pero ¿qué tanto de nivel de programación se debería de tener más o menos para data? No muy alto. Y, y ¿sabes dónde? A la gente que recién está empezando y por eso me pregunta, vean, yo siento al menos que por ese lado no soy el más indicado, o sea, al menos de conocimientos, de llevar certificaciones. eh, por ejemplo, para programación hay varias certificaciones que piden, por ejemplo, el CPAC, si no mal no recuerdo. Un ratito, ahorita de hecho. Un segundo. El CPAC me parece que es. O no, certificaciones en Python. Certificaciones Python. Ya, acá está. SPEP, SPAP, acá está. Este de aquí, por ejemplo. Es decir, y es gratis, es gratis. Así que con esto te vas 10 horas, la verdad. Es más, con esas certificaciones, el que está preguntando por el tema de programación, en el banco te piden tener esa certificación. O sea, el requisito es que cuando tú entras, si es que no la tienes, dentro tienes que sacarlas. Y te piden estas certificaciones. O sea, y encima tú entras, te registras y la puedes sacar. O sea, el conocimiento es gratis, pero la certificación sí la pagas, mejor dicho. Pero si quieres aprender, solamente aprender acá, entra, ¿no? Entra acá, buscas la parte de, bueno, está un poco caro, pero el estudio, o sea, la información está, no recuerdo, no tengo la mano ahorita, pero busca esto y busca estudio o algo así, y te va a aparecer. Entonces, con eso te vas, es más, con esto, al menos con bueno, el anterior, hoy no más básico, empieza con el más básico, acá está. El CP, este de aquí, el entry level, este es el asociado, el profesional y el profesional. Yo lo que he visto, por ejemplo, que cuando yo de chismoso he entrado, cuando entras obviamente al banco, te dan un pad de estudio de posibles certificaciones. Obviamente, como su core de ellos es Azure Databricks, te ponen las de Azure que tienes que tener, las de Databricks que debes de tener y también las de Python. Y en programación están estas dos, el data entry y el asociado. Así que con estudiar esto, bien. Tengo 23 años y recién estoy entrando a eso de data. Actualmente estoy trabajando como centro administrativo, pero quiero aprender para dar ese salto del área donde estoy viendo. Estoy viendo de aprender estadística como base. Como te digo, recuerda que en datos hay muchas áreas. Hay área de analítica, data science, arquitectura, ingeniería, gobernanza. Primero, mírate videos en YouTube sobre qué hace cada rol. Y una vez que sientas más o menos qué roles te llama la atención, porque puede ser uno o varios, o dos al menos, dos, tres, pero más no, porque si no te va a gustar todo. Entonces, mira cuáles son las skills que tienen en común. Y ahí sacas más o menos qué es lo que necesitas, ¿no? Se puede saltar analista de datos, de analista de datos, arquitecto de datos. Sí se puede saltar, pero tienes que haber tenido algo de experiencia. O créate la experiencia. Es algo que también es un poco cuestionable, pero lo he visto que en recomendaciones que dan algunos gente en LinkedIn. Por ejemplo, yo no tengo nada de experiencia, por ejemplo, imaginemos que no tengo una experiencia en arquitectura. ¿Qué hago? Fácil. Agarro, voy a Udemy. Bueno, entro a Udemy, busco un curso de arquitectura. Llevo el curso de arquitectura, o cualquier otra plataforma que tú quieras. Estoy hablando de referencial. Llevas un curso de arquitectura y los conocimientos que tengas o que te generen, tú lo puedes, o sea, obviamente que se puede agregar, un puesto con tu suelo que desees. Agrégale una línea más y ponle como arquitectura. Y poco a poco vas a transicionar. Entonces, no es mentir, es un poco jugar ahí, ¿no? Sí sabes, pero no se aplicó en el trabajo, entonces agrégalo como experiencia. Pero también ten mucho cuidado con eso, porque mucha experiencia y después tienes la entrevista y van a saber que no tienes nada, entonces quedas en el aire un poco. Lleva cursos, entérate bien de lo que quieres, el área que quieres transicionar y lo agregas ligeramente en tu CV, muy delicadamente, y vas a ver que poco a poco vas a poder transicionar al área que desees. ¿Qué es lo más difícil? A ver, ¿cuántos comentarios ya? Ya vi pocos. ¿Qué es lo más difícil que estás enfrentando hoy en día en tu rol?
La parte técnica o la parte de habilidades blandas, comunicación con los stakeholders, planificación. Entiendo que los desafíos técnicos con proyectos de migración igual se aprende rápido, y más ahora con ayuda de la IA. Lo que estoy más sufriendo es la documentación. Porque, ¿por qué? Porque la empresa que estoy ahora no es tan grande como la anterior en la que estaba. Banco es muy grande. Entonces, por ejemplo, alguien tiene que hacer qué? Ver, imaginamos que son 500 scripts de SQL que quieren migrar. De on-premise lo quieren migrar, o de una base de datos, lo que sea, quieren migrarlo a otro ambiente. En este caso, AWS. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 500 scripts. Alguien tiene que analizarlo. Alguien tiene que entrar script por script, poner todas las tablas que se usan, que se consumen, y poner todas las tablas finales que se llenan. Alguien tiene que hacer esa chamba. En este caso, me está tocando hacerla a mí. Es una chamba muy mecánica, sí, pero alguien lo tiene que hacer. Entonces, lamentablemente, por ejemplo, en el rol que estoy ahorita, la empresa no es muy grande, entonces tienes que ocupar otros roles que no necesariamente van con tu eso, ¿no? Como les dije, yo entré como ingeniero de datos, pero también he hecho rol un poco de arquitecto, ¿no? He desplegado cosas con Terraform, que usualmente no he visto que se haga, pero lo he hecho. Igual estoy haciendo un tema de como custodio técnico, ¿no? Estoy que hago descubrimiento de nuevas tablas. ¿Qué hago? Tengo un Excel donde pongo todas mis tablas fuentes, pongo todos los scripts que estoy usando y las tablas destino. Y después, fuente por fuente, voy validando. Ya está migrada, ya no está migrada, está mapeada, no está mapeada, ahí hay que mapearla. La pongo arriba otra. ¿Dónde se ejecuta esa tabla? Y tengo esa chamba, la tengo que hacer. Entonces, al menos ahora, que es un proyecto bien grande, estoy que hago esa chamba. Entonces, por ahora no me he enfrentado a... otra cosa, ahí capaz es más interesante todavía, es el tema de empoderar. Que yo lo sentí, ¿no? O sea, cuando yo estaba en el banco, conocía a quienes podía presionar y quiénes me podían presionar. Sabía, por ejemplo, que si esta persona no me entregaba algo, yo le podía exigir que me entregue algo, o presionar, ¿no? Oye, tienes que entregarme eso a tal fecha, ¿no? Y también sabía quiénes. En cambio, cuando es un trabajo nuevo y no te empoderan, aparte, no te dicen más o menos cuál es en dónde estás parado, entonces no sabes, bueno. Entonces a mí me pasó un poco eso al inicio, de ahora, del trabajo actual, porque yo tenía algo y le pedí a alguien y no me lo daba una semana y le dije a mi jefe no me respondía, entonces quedaba ahí, ¿no? En cambio, en la otra chamba ya con el tiempo, yo sabía quién podía presionar y a quién no, ¿no? Y también es un poco de empoderar, ¿no? Si mi jefe es un poco mejoras, por decirlo, siento que hubiera trabajado mejor si me hubieran empoderado, ¿no? Oye, mira, a esa persona exige lo que tienes que exigir, y si no, dile a tal persona, si no, dile a tu jefe, habla, mover más cosas. Esto es uno de los... A ver, hola Víctor, gracias por compartir experiencia, nos ayuda muchísimo y nos da confianza para afrontar, pues, muchas gracias. Soy de Tainer, tengo un poco más de un año y medio de experiencia. Actualmente estoy evaluando moverme hacia ML. ¿Ya? Yo también apunto hacia eso en algún momento. Por ahora no. De tu experiencia, ¿qué tipo de maestría recomendarías para alguien con este perfil? Si pudieras comentarme cómo fue tu preparación para ingresar a la maestría. Actualmente estoy llevando algunos cursos enfocados a ML y NET. Ya, yo te recomiendo primero que lleves cursos previos. Por ejemplo, los cursos que compartí acá son muy buenos. Al menos el de Micromaster no tanto, porque este es bien exigente. Es más, diría que este curso de Micromaster es más exigente que el de Coursera y es más exigente que la maestría misma. Es más exigente. Así que te recomendaría que empieces por el de Coursera, por Machine Learning Specialization. ¿Cómo solicitar si no tienes los recursos? ¿Cómo solicitar ayuda económica? Pones en internet, solicitar ayuda económica Coursera y te va a salir aquí, ¿no? ¿Cómo enviar mi solicitud? Te sale. Para verificar si acá dice, abre la pestaña de curso, desplázate hasta la sección de preguntas frecuentes, si hay una económica, ¿y cómo hago? Entro a la página aquí, bajo hasta la parte de abajo, pre- preguntas frecuentes, y aquí está, Financial Aid Available. Antes esta parte de aquí estaba acá arriba, acá abajito. Obviamente le esconden más, ¿no? Entonces aquí está, le das Learn More, y aquí está, le das Next, y te va a pedir como que armes un speech de por qué necesitas ayuda económica, pones lo que tengas que poner, y te van a dar el curso. Te recomiendo bastante esto. Es más, te diría, algo que yo debía haber hecho, es acabarme los 3 cursos. Yo me acabé el primero nada más. Te diría, acábate los 3 cursos, y luego, si te gustó bastante, lleva el siguiente, que es el Deep Learning Specialization. Y una vez que has acabado esos dos, te diría,
métete a cualquier maestría y te va a ir, vas a estar tranquila, porque ya vas a saber bien las nociones, las bases, vas a tenerlo bien. Este es muy bueno y no es muy caro. ¿Se puede contar cómo fue ahora, mi preparación para ingresar es un poco diferente. O sea, también, ¿no? Yo llevé, obviamente hice lo que te dije, personalmente llevé el primer curso y me lancé también, ¿por qué? Porque al menos en Ingeniería de Telecomunicaciones en la uni, es telecomunicaciones. ¿Qué es? Es como electrónica, ingeniería electrónica, es lo mismo que ingeniería electrónica, pero enfocado a telecomunicaciones. Así que como electrónico y como telecomunicaciones he compartido mucho, y con eléctrica también hemos compartido muchos cursos, hasta quinto, sexto ciclo. Entonces hemos llevado estadística, estadística uno 2 y estadística eh, estocástica. Así que hemos llevado bastantes cosas. Y en matemática hemos llevado hasta Mati 5. Llevamos hasta matemática con números complejos, que es la quinta. Entonces, matemática y estadística conozco, o sea, sí sé, ¿no? Al menos me puedo defender. Por ello que tampoco requerí mucho, ¿no? Y otra cosa, si es que te decides por llevar el micromaster, que te recomendaría como primer paso, ¿no? Porque es muy pesado, lleva el orden, busca en internet cuál es el orden, ¿ya? Porque yo me lancé como segundo curso Machine Learning with Python y creo que mejor hubiera sido que lleve el primero de probabilidad. Yo le llevé al revés, primero llevé este. Y luego buscando en foros, vi que este era el más pesado y recomendaban llevarlo al final. Así que creo que, igual ya lo probé, pero igual se sufre y me faltan repasar varias clases que tengo que hacer ahí mi resumen tienes que hacer tu resumen aquí bueno, yo lo estoy haciendo en OneNote, porque al fin y al cabo, después de llevar todos estos cursos, te van a llevar un examen general que sí es Proctorate, o sea, si te ponen cámaras y todo, y no puedes tener tu resumen a un costado, ¿no? Entonces, o sea, te permite tener un resumen, pero otras cosas no. Ese PK, cada cuánto tiempo tienes que renovar. Creo que 2 años, usualmente es 2 años en merece certificaciones, pero revísalo, no sé. Ripley está trabajando de manera remota, ¿qué tal rango salarial igual que el BCP? Ah, ya, rango salarial. Ya. Ya, con esto creo que terminamos, y que no hay más consultas. Con eso finiquitamos. Rangos salariales. Yo considero que hay la media, que es lo normal. También he visto que en el grupo han comentado sobre rango salarial bastante. Pero siempre hay excepciones. Ya, por ejemplo, ¿por qué hablo de excepciones? Yo conozco, por ejemplo, que hay una empresa que es una empresa argentina, creo, o no, no es argentina, es de Europa, que tiene sede acá. Y pagan hasta 15.000 soles, por ejemplo. Ese es su rango para un senior, hasta 15.000 soles. O sea, tienes que ser muy bueno para llegar a esos, pero te pagan así. Y es más, esa empresa está instituida acá, o sea, te pagan todas las de la ley, ¿me entienden? O sea, pagan muy bien. Hay otra empresa, por ejemplo, que hay excepciones. No sé si, a ver, no sé si decir las empresas o no, pero como siempre hay excepciones, ¿no? Hay, por ejemplo, 2, 3 empresas, sé que pagan hasta 14, 15.000 soles. El mismo banco yo sé que un senior puede llegar hasta los 11.000, 12.000 soles. Y lo bueno del banco es que, aparte de las de la ley, la parte de planilla, te dan utilidades, o sea, te dan 4 o 5 sueldos más. Y sacas tu cuenta y está bien, ¿no? Él hace competencia a trabajos contratos de afuera. Por ejemplo, todo veces, yo también me ha pasado, ¿no? Que agarro y digo, en el extranjero, ¿cuánto pagan? He visto, y los rangos que dan ahí en el chat, a veces del grupo, está bien, ¿no? Ese es el rango. Pero yo también he visto chambas que pagan de 4 a 6.000 a 7.000 dólares y varias, no pocas, de 4.000 a 6.000 dólares o de 3.000 a 6.000 dólares, ya senior, obviamente, ya seniors. Entonces, pero 6.000 dólares, 6 por 3, 18.000 soles, es bastante. Pero recuerda que a veces esas chambas te pagan solamente eso, 12 sueldos y nada más. Y es más, algunas no tienen el PTO, o sea, el Pay Time Off, no tienen eso. O sea, si te tomas vacaciones, no te la van a pagar. Entonces sacas tu cuenta, ¿no? Vamos a hacer una calculadora porque no salga, ojalá no me demore mucho. Imaginemos que son 6.000 dólares por 3.3, ya. ¿Por cuántos sueldos? 12 sueldos, nada más, porque son 6.000 dólares, es contractor, contractor. Son 237, ya, 237.000. Y la otra chamba que les digo, al menos en banca, sé que llegan a pagar 237, 12 por, son 16 sueldos al año, más, o sea, son 12 sueldos, más, son 12 sueldos, 12, más.
eh, gratificaciones, 14, dos gratificaciones, más CTS, 15, más, recuerda que acá en el Perú tenemos un mes de vacaciones pagadas, 16, por 16. Ah, no, 16, pero más 4 a 5 sueldos. Pongámosle 5 por 21. ¿Ven? El otro sale, ¿cuánto salió? 230 y tantos, este 252. Ese es anual. Entonces, están por ahí, ¿no? Entonces, a veces una chamba en el extranjero suena bastante, ¿no? 18.000 soles mensuales, a la miércoles. Pero también eso quítale impuestos, igual al otro quítale impuestos. Pero al fin y al cabo están por ahí, pues. No hay mucha diferencia. Aunque lo bueno del contrato es que puedes figurar tú, pagar como si fuese empresa y desgrabas algunas cosas, ¿no? O sea, dices ya, mi computadora es mi lugar de trabajo y lo pones y ya no te cobran impuestos ahí, ¿no? Y varias cosas más. Pero están por ahí, o sea, es eso. Ahora, les hablo obviamente de puestos senior, de puestos muy arriba. Entraba en empresas medianas, que digamos, no tan grandes, el rango salarial para un senior puede ser desde los 6.000, 5.000 o 6.000, entre comillas, hasta los 8.000 máximo he visto. 9.000 ya raspando, pero más de eso no suben. Y solamente te pagan planilla, o sea, tus 16 sueldos al año, nada más. No te pagan tus 4 o 5 sueldos de utilidades, no te pagan eso. Esos son los rangos de seniors que yo me sé ahorita. A ver, ¿en cuánto tiempo le vas a incorporar el entendimiento del negocio? ¿Es algo primordial o se aprende en el día a día? El negocio se prende el día a día, pero otra cosa, también apartándonos un poco del tema de sueldo, ustedes tienen que preguntar qué estoy haciendo. Por ejemplo, si vemos mi CV, que tampoco es público, ¿no? Por ejemplo, yo aquí no pongo esta parte de aquí donde, acá está, ¿no? Incluyendo procesos. Entonces, yo para poner todo esto, es uno, porque he tenido porque he tenido contacto constantemente con el negocio y sé cuál es la afectación. Y también había unas cosas que no sabía. ¿Y qué hice? Me acercaba antes, justo eso fue antes de irme, también lo pensé. Y les preguntaba a los stakeholders, ¿no? Y me llevaba muy bien con ellos, porque era de muy buena comunicación. Oye, quiero saber, dije, ¿esto a cuántas personas afecta? ¿Esto qué es? Entonces, siempre es bueno preguntar qué estás haciendo, ¿no? ¿Cuál es tu impacto en el negocio final? Y eso también es bueno para tu CV porque tienes que poner métricas. ¿Qué impacto tuviste? ¿Qué porcentaje de ahorro hiciste que la empresa tuviera? ¿A cuántos clientes afectaste? Y más cosas. Entonces, para mí es un tema de aprender del día a día, pero también tienes que preguntar. Si no preguntas, no vas a saber. Benja, Globan, como alguien dijo también en el chat, hace rato que leí en el chat de Data Wizard, Globan ha bajado un poco. Baires Dev, no tanto. Yo te puedo decir Global, así rápido. Global Logic, Baufest también he visto que paga así, y Transact también he visto que paga así. Esta experiencia, ¿qué canal? Y les digo que he visto porque yo he postulado, me han ofrecido eso y no he pasado. Porque siempre hay puestos, siempre, o sea, no es hay perfiles mejores que uno, ¿no? Evidentemente. Ponte, alguien con más trayectoria, con más años de experiencia, con certificaciones que yo no tengo. Entonces, ahí se inclina la balanza. En tu experiencia, ¿qué canal de YouTube o roadmap sugieres considerar para consolidar conocimientos en Data Engineer? Eso, eso. Bueno, el de roadmap SH, pues, ¿no? Roadmap SH, aunque no recuerdo ver, acá está de AI, pero no veo de ingeniería de datos. Ya, esto de aquí, mira. Este de aquí. Puse esto como referencia porque este es interesante. Voy a eliminar estos CVs para que no me quiten espacio. Ya. Este lo comparto por aquí, es de Omar Valdés, que justo yo lo puse ahí como referente. Él menciona acá a esta señorita de aquí, donde está. Por aquí menciona algo de un roadmap. Ah, ya me sirvió, no recuerdo. Pero ahí vas a buscar por acá, vas a encontrar algo de un roadmap, de una chica, de una de las chicas también que tiene bastante influencia, subió el roadmap y ahí es muy bueno, de guía. Y también Omar Valdés, aquí también subió en el mira, la Technier Interview, preguntas frecuentes. Aquí poner conocimiento, ¿no? Yo hice mi aporte y le dije, no falta el tema de observabilidad y monitoreo, que también te piden a veces. Siguiente pregunta. ¿Cuánto es en USD? ¿A qué te refieres, Gonza? Por favor, que cambie de tema, no recuerdo.
Lo que, lo de tributación para pagar impuestos cuando trabajas para empresas extranjeras, ¿cómo se realiza? ¿Cómo si quieres aprenderlo? Ya no sé, no he trabajado para empresas extranjeras, pero me he informado. Lo de contractor es que ellos depositan los dólares a una cuenta y al fin y al cabo va a llegar a tu cuenta. Pero ellos no hacen nada, ellos te depositan y tú te encargas de pagar de eso los impuestos, te encargas también de pagar obviamente un seguro de salud. Entonces ahí les cuenta, y al fin y al cabo, cuando comparas sueldos con el extranjero, con sueldos acá en Perú, con empresas grandes, están ahí. Claro que en el extranjero la valla es mucho más alta, ¿no? Yo te digo, $6,000 es lo máximo, o lo normalmente máximo a la que una persona puede llegar trabajando en la TAM al extranjero. Le pueden llegar a pagar eso. Que se asemeja a un sueldo bien pagado acá en Perú, una empresa peruana. Pero obviamente la valla es más alta. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, si ya tienes experiencia trabajando para empresas en el extranjero, tienes trayectoria, ayudas a la comunidad y eres muy conocido, te pueden llegar a pagar más hasta 8,000, 9,000, he visto, pero casos muy excepcionales y muy difíciles, ¿no? Es eso. Para un puesto junior, ¿cuánto es el sueldo base aproximado? Para un puesto junior, yo considero que es junior hasta 3,000, 3,500. Un compañero, por ejemplo, un amigo mío muy cercano, le pagan 4,500, creo, y entró más o menos como un junior, ¿eh? Pero tuvo suerte porque recuerda, el contexto es importante. En ese contexto, las empresas estaban un poco disputando la gente, había mucho mercado y pocas personas para esos puestos, por eso que los puestos subieron. Pero 4,500 es la excepción. Usualmente yo te daría el rango entre los 1,500, 2,000 como practicante, hasta unos 3,000, 3,500 por ahí. Yo trabajé en Bowfest y quienes pagan bien, por eso, ajá. En Bowfest, yo recuerdo hace poco que me dijeron, para un senior llegaba hasta los 14 y con las de la ley, o sea, con todo planilla, así que bien. Pero he escuchado a otros colegas que en EI, por ejemplo, pagan poco para... Exacto. Es que eso es lo malo un poco, o sea, EI te da no tanto sueldo, pero te da reconocimiento por ser una de las Big Five, Big Four, no sé. Pero yo no trabajaría en esas empresas. Si me preguntas a mí, yo no recomendaría tanto. Pero eso es lo que digo al aire. Ahora, capaz me ofrecen algo y de repente me ven ahí dentro, ¿no? Mejores cursos de Coursera referente a data que te sumaron profesionalmente. A mí de Coursera solamente llevé ese, ¿ah? El de este de acá. Y lo peor que ni siquiera me sumó profesionalmente porque no he llegado a trabajar como Machine Learning Engineer. Y es más, ahorita todo lo que estoy estudiando ahorita, lo de maestría y lo del micromaster, no es como que me impacte directamente a tener un mejor puesto ahorita, porque yo estoy enfocándome en ingeniería de datos nada más. ¿Qué plataformas recomendaría para estudiar? Bueno, depende del nivel, pues, ¿no? Si estás empezando recién, Datacamp, Platzi, he visto que este es para personas que recién están como que empezando. Udacity, Udemy también son buenos. Pero de ahí, es que viene el otro tema, ¿no? Si tú solamente quieres aprender o quieres solo como certificado, es muy diferente eso. Si solamente quieres para aprender, cualquier plataforma, hasta YouTube sirve. Pero aquí solo como certificado, no todos te van a servir, no todos te van a sumar. Lo que más te va a sumar va a ser siempre una certificación oficial, tipo de Microsoft, tipo de AWS, tipo de Google, lo que sea. Eso te va a sumar. Y lo bueno es que empiezan a veces o sea, los certificaciones más básicas empiezan desde la base, así que también puedes empezar por eso, ¿no? Bueno, chicos, me alegra que nos hemos mantenido en 28 personas. Somos pocos, pero nos hemos quedado. Así que cualquier otra consulta, adelante háganlas antes de terminar. No, no, no considero que la edad sea una limitante, ¿no? Si a mí, por ejemplo, ser, entre comillas, bueno, en su momento, ¿no? Que era muy joven, yo recuerdo, por ejemplo, que en este puesto de aquí, cuando estaba acá, entré, yo tenía 22 años y la persona más joven del equipo tenía 28. Una vez me acuerdo que me dijeron, oye, Víctor, vamos a ir a pichanguear, trae tu carro, pues yo ni carro, ni licencia de conducir.
¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Nada. O sea, me veo un poco mayor, ¿no? Para la edad, pero no, o sea, si igual no es una limitante ser muy joven, tampoco es una limitante ser mayor. Excelente información compartiste, gracias. Muchas gracias, chicos. Esta es la primera vez que estoy compartiendo este tipo de cosas. Tengo mucha más información de valor. Eh, Me gustaría compartirla, me gustaría repetir esto, ya obviando un poco también, ya no repetir esto, todo esto de aquí que he compartido, sino mejorarlo, ser más específico. Y síganme, comenten también en la publicación para que ahí Daniel me ofrezca de no participar. Y es, a ver, antes de... Sí, sigan preguntando, chicos. Yo, la verdad, yo feliz de responder. Me encanta. Es más, prendan su micrófono si quieren, ¿ah? No tengan vergüenza. Somos pocos, así que somos 28 menos uno, menos mi persona, menos Daniel, que está ahí como moderador, menos la pantalla que estoy publicando, menos mi enamorada, que también está presente. Somos 20, casi 20 personas. 24, 20 personas. Gracias por venir nos ayudas mucho. Certificaciones de atendimiento en IBM en Coursera. Sí. O sea, todo lo que te sirva, llévalo. Todo lo que puedas llevar, llévalo. Llévalo, estudia, algo vas a aprender. Algo vas a aprender. Ahora, ahí iba a poner justo las clasificaciones. Yo tengo mis propias clasificaciones para certificaciones o para cursos. Siento, por ejemplo, que cursos como Udemy, como Udemy, como Platzi, como Atacam, te suman a nivel de conocimientos, pero es para un early stage, o sea, es cuando recién estás postulando y dices, no tengo experiencia profesional, pero conozco algo porque he estudiado. Eso es tu carta de presentación. Conozco algo, contrátame, mira, sé algo, no he trabajado mucho en esto, pero sé, lo he estudiado. Esos son ese tipo de cursos o certificaciones. Luego hay certificaciones un poco más, que tienen un poco más de reconocimiento, que son, por ejemplo, Coursera, que te da con, obviamente, Deep Learning AI, Android G, súper conocido. En la IBM, por ejemplo, o los cursos de Google. Hay cursos, por ejemplo, en Coursera, que te dan certificado, pero pero en realidad el curso es para llevar un certificado oficial, pero te da un certificado de Coursera. Igual te sirve. Por ejemplo, si pongo acá Google, hay cursos que te dicen, por ejemplo, para llevar, por ejemplo, Google Data Analytics. Hay, supuestamente, este curso es, o sea, es un curso que te da un certificado de Coursera y todo, pero te prepara también para llevar la certificación oficial de Google en Data Analytics. Entonces es como un doble gol o algo así, ¿no? Entonces yo les diría, lleven o apunten a las certificaciones oficiales. Si es que quieren certificaciones, si es que quieren eso. Yo, por mi lado, yo no me preocupé de certificaciones, tampoco es que sea el mejor ejemplo a seguir. Lo que hice es algo lo que quería, ya, antes de terminar, ya compartí esto ya lo compartí, ya compartí esto, ya compartí esto. Este es el de Micromaster. Yo lo que hago es esto, miren. ¿Qué es lo que hago? Por ejemplo, el otro día, de curioso, de chismoso, entré a LinkedIn y me apareció que es el CDO, por ejemplo, ¿no? CDO. Eso, se les sumo a mi pantalla porque aparece muy chiquito. CDO Latam. Y esto, por ejemplo, y es un programa, por ejemplo, dice, somos un vehículo de coordinación, interrelación y crecimiento de las prácticas de Data Analytics y AI. Bien, entre las personas, y me parece interesante porque acá hay puros puestos de head, de líderes, gerente de Data Analytics, Chief Data Officer, Head of Data, Data Strategy. Entonces, ¿qué hice? Agarré y dije, bueno, acá está, hay un buen hub, es como un lugar donde hay varias personas, entre comillas, con un buen perfil. Entonces me abrí cada perfil de ellos, y tomé screenshot a todas sus certificaciones que tienen ellos. Eso es lo que yo hago. Entonces yo dije, algún día me gustaría tener el puesto de ellos, entonces ¿qué hago? Pongo todas sus certificaciones de ellos, que es lo que tienen, y veo el común denominador. Ese es un poco también lo que el llevar ingeniería me ha dado un poco esa mentalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué veo primero? Al toque, no me miren, este primer pantallazo, veo que Wharton se repite varias veces. Wharton School, voy a hacer un poco más de zoom. Wharton School, Wharton School, Wharton School. Bajo un poco más, a Wharton School aquí, Wharton School acá. Entonces, ¿te das cuenta? Wharton se repite. Hay una. Otra que también que vi, por ejemplo, miren el IE. IE Business School, IE Business School, IE Business School y IE Business School. Entonces me pongo a buscar esto, ¿no? ¿Qué es IE Business School? CertGet. IE Business, bueno, Get Cert. IE School.
Oh, no, no me apareció. A ver cómo está. Ah, Serget es al revés. Serget. Aquí está. Es este curso que ellos han llevado, la gran mayoría. Es el programa de certificación de gobernanza y estrategia del dato, por ejemplo, ¿no? Precio, miren el precio nada más. 12.000 euros. 13.000 prácticamente euros. Ahora, no creo que ellos hayan pagado este precio. Lo que a mí me parece es que ellos han llevado alguna maestría, algún programa, algo que han pagado y esto está incluido en eso, ¿no? Por eso que capaz han pagado un precio mayor por eso. O también pueden haber, no sé, ahí sería, pues, me falta averiguar un poco más. Ahora vamos a ver el programa. ¿Qué es lo que tiene este programa? Bueno, descripción. La empresa necesita una estrategia de gestión y gobernar de datos con la que crear ventaja competitiva. Este programa te ofrece una visión completa del mundo del dato desde un enfoque eminentemente práctico que combina material. El programa, vamos a ver qué es lo que tiene. Estrategia del dato, gobierno de la información, de la captura del consumo, seguridad y privacidad. Entonces, así es como yo más o menos saco, ¿no? Ustedes buscan a las personas, el lugar donde quieren estar ustedes, buscan a esas personas, a filtros por LinkedIn, sean un poco, no se obsesionen tanto como yo, pero obsesiones un poco, y busquen puestos donde ustedes quisieran estar, vean cuál es el común denominador, y ese es el rumbo, o sea, y eso aplíquenlo cuando no saben a dónde ir. Cuando no saben a dónde qué estudiar, qué llevar, hagan eso. Y ahí te dan un montón de cosas, pues, ¿no? Bueno, no veo ninguna pregunta más. Ah, ya. Uy, sí pusieron más, pero no. Por ahora empiezo con Data Engineering y me recomendaron mucho SQL primero antes que nada que trabajar con Python como de, ya que trabajar. Claro, si conoces ya Python, SQL es primordial. O sea, no hay ingeniero de datos que no sepa SQL y Python. Básico. Yo, por ejemplo, ya a mí me pasó lo mismo que a ti. Yo sabía Python y no sabía SQL. O sea, lo sabía hacerle asterisco from y nada más. Pero tenía mi amigo, justo ese que le dije que ganaba 4.500, que él al revés, él era un capo en SQL, un capaz en SQL. Sabía todo, él manejaba los store procedure, hacía pipelines con puramente SQL, chévere, así todo sabía. Pero dale a programar, nada, cero a la izquierda. En cambio, al revés, yo sabía programación, pero SQL lo masticaba al menos. Entonces, SQL es muy importante, muy importante. ¿Y sabes dónde te van a agarrar con preguntas en SQL? O sea, ya más adelante, ¿no? Con optimización. ¿Cómo optimizas? Te van a preguntar sobre optimización en queries de SQL. La clásica, yo decía, ya, el filtro, ¿no? Te van a decir cuál es el orden de ejecución de los comandos en SQL, ¿no? ¿Qué va primero? ¿El select, el from, el having, el group by? ¿Qué va primero? ¿Qué se ejecuta primero? ¿El motor cómo ejecuta primero? Luego otra que te van a preguntar también es el tema de los índices. Yo nunca entendí, no llegué a estudiar muy bien esto de los índices, pero te van a preguntar sobre eso, los índices, ¿no? Los índices. Y otra cosa, hablando de cosas así que te preguntan en entrevistas, me ha hecho recordar, ya un poco heavy, que justo me lo preguntaron en Globan. Me preguntaron cómo se comporta un archivo Parquet. Yo sabía que lo básico, pues, ¿no? Parquet es uno de los archivos que se usan más que en Big Data porque es un archivo binario, alta compresión y bla, bla, bla. Pero me preguntó la estructura del archivo, cuál es la estructura de un archivo Parquet. Me quedé en nulo. Y Dabro me preguntó, también en nulo. Por si acaso, cuando trabajamos en datos, me imagino una tabla enorme, las tablas tienen dos partes. La parte lógica, que es lo que tú ves, que es lo que hace filtro, hace select, hace disco from, y la parte física, tiene que haber, sí o sí, bytes guardados. O sea, tiene que haber archivos. Archivo tienes que ver de la tabla. Entonces, y esos archivos usualmente son Parquet, en los que yo trabajaba, veía Parquets. Y sabía que existían, y sabía para qué se utilizaba en general. Pero en una entrevista, justo para un puesto de senior, me preguntaron ese archivo, y lo bueno que esto solo tengo una grabación, lo que voy a planear hacer más adelante, estas grabaciones, hacerlo en texto, analizarlo, y la más importante es subirlo a LinkedIn, para que lo puedan consumir. Porque también me ayuda a mí. Pero me preguntaron eso, y si yo, qué es lo caso, ¿no? Ah, la miércoles. Y lo que también te preguntan muchas veces en entrevistas sobre programación, más que nada Python, te dan la de siempre, pues, ¿no? Optimízame, haz esto y optimízalo con la forma más eficiente, ¿no? Que demore menos. Y para eso hay HackerRank, por ejemplo, es muy conocido. Eso te va a ayudar con HackerRank. Eso ya es cuando manejas y quieres, o sea, para los que aún no saben mucho de programación, esto es para cuando ya sabes programar y quieres mejorar tus habilidades, HackerRank, por ejemplo, ¿no? Hay otro que no recuerdo, HackerRank.
Hacker Rank, ahí hecho. Versus. Ah, LeetCode es el otro. LeetCode también es otro bot. Este ya es cuando quieres mejorar ya. Y te van a preguntar, en entrevistas para el extranjero me han preguntado más que nada esto. Te hacen entrevistas, codeo en vivo te hacen. Ya, hola, no sé, pues Ángel, ¿qué tal? Vamos a llevar una entrevista. Y me pregunta, primero las preguntas clásicas en inglés, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? Defíneme qué es esto, qué es lo otro. Y luego de programación en vivo. Te vamos a dar un problema en SQL y un problema en Python y tienes que resolverlo. Y a veces te dan problemas puntuales, ¿no? Te dan un caso y te dan una tabla chiquita en forma de imagen y tienes que sacar la query que optimice mejor. Pero hay otra que son más pesados, un poco ya medio pendex, es que te dan una plataforma y la plataforma misma está en la base de datos por detrás. Entonces estás literalmente llamando a una base de datos en MySQL. Y ya ese es otro tema. Y no he pasado a esas entrevistas, así que lo que sé es que tenemos que estar por ahí. Víctor, ¿qué recomiendas a los de que están buscando realizar proyectos únicos para poder aprender y colocarlo? Ya, ese es otro tema que iba a abordar hoy día, pero no me dio la cabeza y no me alcanzó slides. Chicos, si quieren aprender, la mejor forma de aprender bastante y aprender mucho más de los cursos, esto es haciendo, creen productos ustedes. Al fin y al cabo somos gente de ingeniería. Espero la mayoría, la gente que no, bueno, empezar por lo básico que es programación y todo, pero la mayoría somos gente de ingeniería. Entonces hay que ingeniarlas y crear algo. Cuando uno crea algo, conoce bastante de muchas otras cosas. Creen cosas. Y también es una reflexión para mí mismo, ¿eh? Porque recién este año, bueno, a partir de mediados del 2025, recién empecé con ese mindset de crear cosas. Hay que crear cosas. Tengo pendientes dos proyectos que no se los digo bueno, por el tema de ser discretos y saber qué decir, ¿no? Esa regla. Pero creen cosas, o sea, y es la mejor forma de aprender. Algo, por ejemplo, que se me cruzó una vez por la mente, hace tiempo, era un tema, por ejemplo, de cuando vamos a almorzar en Mancha, ¿cómo hacen los pagos? ¿Uno qué hace? Ah, ya pone y pasa el papelito, ¿no? Oye, cada uno tiene que ver, ¿no? Oye, yo te debo esto. Entonces, a mí se me ocurrió, pues, ¿no? Oye, una forma de cómo hacerlo para que sea automático, pues, ¿no? Ya que alguien tome la foto y después, ¿cómo hacemos? A través de NFC, la tecnología del celular, algo. Entonces estaba maquinada, algo por ahí, tenía una idea más o menos. Pasó un año, me había olvidado de esa idea. De repente, no sé cómo veo en Instagram, que justo también sigo a desarrolladores pues, en Instagram, en LinkedIn, en Instagram, y alguien había posteado justo eso, ¿no? Que habían sacado su emprendimiento y estaban que lo posteaban diferentes personas. De esa misma solución que yo había pensado hace un tiempo, lo habían hecho. Obviamente que seguro que en otros países ya lo han hecho, y mejor, obviamente, ¿no? Pero fíjense en nuestro día a día, por ejemplo, ustedes también, ¿qué necesidad tienen? Yo, por ejemplo, una necesidad que se me ocurrió, que los comparto porque no le veo mucho futuro, era, por ejemplo, el tema ya, la idea es que a ustedes su CV lo personalicen de acuerdo al trabajo que van a postular. Obviamente que no tiene que ser mucho cambio. Yo, por pereza, no lo hago. Yo agarro este mismo CV y se lo envío a todos lados. Pero, lo ideal es cambiar algunas cosas para que se acomode mejor ese puesto. Entonces, mi idea era, ¿no? Agarro este CV, lo subo a una plataforma, subo la job description y con ahorita los LLMs de esa vaina, que cambie el CV, pero ligeramente, no mucho, y me entrega un producto. Pero cuando estaba haciéndolo, ya estaba codiendo, me salió un problema. ¿De qué? Del formato. Es mucho lío el formato de los textos. Entonces no le tengo que pedir un Word al usuario, no tengo que pedir un PDF, porque PDF es imagen. Tengo que pedirle un Word. Ya, le envío un Word, pero también, o sea, ya se complicaba mucho. Pero la idea es esa, ¿no? Entonces, cosas que ustedes tengan en el día a día necesidad de algo. Oye, yo tengo que hacer este logo manual, automatícenlo, y hay un montón, y ese es otro tema que también estoy muy obsesionado. Súbanlo a redes, digan, oye, estoy haciendo esto, ¿qué se interesa? Y luego sube demos de cómo lo estás haciendo, y ese es muy chévere. A ver, ¿has pensado en emprender, generar tu propio negocio, consultoría o independiente? Yo, sí, en emprender, sí. Estoy obsesionado, Carlos. Ahorita abrimos mi YouTube. Van a ver, primero que aparece es un video de negocio. Mente, actitud millonaria, con este pata es muy bueno, es el de Rappi. Acá Gurú Motivación también es otro canal muy bueno. O sea, estoy con el mindset ahorita de emprender, de crear mis cosas. Ahora, el otro, consultoría o algo independiente, no porque siento, si es enfocado en ingeniería de datos, no porque me falta experiencia.
Y como les digo, me falta ser todista. Si tú quieres emprender o hacer tu negocio consultoría a partir de datos, tienes que ser un todista. ¿Por qué? Porque te van a preguntar sobre la arquitectura, te van a preguntar sobre el modelamiento, te van a preguntar no solamente ingeniería, te van a todo. Me pasó lo de investigar perfiles cuando antes quería ser científico de datos y me puse a investigar y me di cuenta que mi perfil tenía más oportunidad en ingeniería de datos. Exacto, ahí Paul. Eso pasa a veces, o sea, tú tienes que analizar también uno mismo qué es lo que te quiere. Columnar, bueno, ahí se me pasó, sorry, no supe. Asumo que te refieres a proyectos completos. Claro, proyectos que uno mismo pueda desarrollar y hacerlo, pues, ¿no? Y tampoco muy complejo, pues, ¿no? O sea, algo básico, algo pequeño, pues, más que nada, enfóquense en algo que es útil para ti primero y luego enfóquese en algo que es útil para el resto. Pero primero que te sea útil a ti. Si te resuelve un problema tuyo, pregúntate cuántas personas tienen el mismo problema. Y generalízalo un poco y, y adáptalo. Aprende fallando. Obviamente pues, se aprende fregando. Chicos, me cansé. Espero que les haya servido. ¿Qué proyectos completos? Ay, no. Con proyectos completos es un E2. No sé qué es E2E. No entiendo. Sé que es business to customer, a end-to-end. Con proyectos completos es un end-to-end, claro, un end-to-end. Pero, como dicen, el MVP, el Minimum Value Product, o sea, algo que no importa que se haga muy bonito, no importa que esté muy bien hecho, pero que funcione, que funcione. Eso es lo que se busca. Hola, Víctor, me gustó mucho el conocimiento que compartiste. Yo soy alguien que se está incorporando a este mundo. A decir verdad, programar se me ha dificultado mucho en toda mi carrera, por lo que siempre he tenido esa duda, que si daría la talla para especialización en las... Ya, yo, a ver, hablo desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Yo he sido hábil programando, pero nunca he estudiado mucho programación. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, estudiar en ciencias de la computación. Y un tiempo lo pensé, dije, me meto a ciencias de la computación, de nuevo otra carrera en UTEC, convalido hasta quinto, convalidaré hasta quinto ciclo más o menos en lo que estoy en la uni, y con eso me lanzo. Estudio ciencias de la computación para ver más, pues no más a fondo cómo funciona todo esto. Pero, mírame, lo que sí es un poco hábil, pero estudia, estudia y lo vas a hacer. O sea, tampoco es que, ahora, tampoco es que ingeniería se programe full, ¿ah? Se programa de vez en cuando, pero sí se programa, pero más que las otras áreas. Por ejemplo, cuando estaba en el banco, en mi día a día, programaba, cuando me tocaba programar, la carga de programar era un 30%. Lo demás era manejo, ibas, conversar con el usuario, recoger información, era ver que haga match, 30, 40% era. Ahorita en mi trabajo actual, ahora programo un 10%, porque estoy netamente en el área de documentación. Necesito saber ser un crack programando, no. Pero para empresas en el extranjero, para trabajar como contractor en el extranjero, sí te piden un poco ser más hábil. Ya, chicos, si no tienen ninguna pregunta más, o cualquiera, láncense, ¿ah? Igual, déjenme ver aquí, faltó, bueno, esto ya les dije, las portadas también les dije, tienen que comunicar, mi portada está horrible, mi portada, ¿ven? Mi portada he puesto Android G porque sé que es lo máximo, pero me faltan más cosas. Creo que programar ahora es más fácil. Creo que una buena idea es aprender algo de prompt, de ingeniería, de código. Sí, yo no sé, yo recuerdo que ya por el 2022, yo recuerdo haber escuchado prompt engineer es el futuro, prompt engineer es el futuro, y yo decía, no". Pero ahora tampoco diría que es el futuro, pero sí es bien importante. Porque yo he visto, por ejemplo, gente que yo no lo hago, ¿ah? Gente que es mucho más productiva que yo conozco, porque en la maestría, por ejemplo, me cruzó con uno que es un crack. Por ejemplo, teníamos que sacar una aplicación. En la maestría nos pidieron, sácate ya, el curso era de programación justo, y nos pidieron un juego con una vaina, que era como un Pac-Man que rebotaba, y habían pedido así una vaina media fea. Y teníamos un día para hacerlo, un día y medio. Yo agarré y me metí a Gemini, y pum, comencé a codear con mi código, o sea, a escribir prompts. Quiero esto, quiero que haga esto, y me botó una vaina funcional, pero ni tanto, ¿eh? No se colgaba. Pero el pata agarró, nos reunimos en la noche, y yo le digo, chicos, avancé esto, no funciona muy bien, pero es lo que puedo avanzar. Y este pata que les digo que sí sabe bastante de Pro Engineer y trabaja con estas herramientas de AI, pero mucho más que yo. Entonces, él agarró, en media hora lo sacó, y mucho mejor que el mío encima.
Entonces ahí se ven, ahí fue cuando vi la realidad y dije, pucha, sí, sí, es cuando hablan de eficiencia, sí es muy cierto. Quien maneja las herramientas de IA y mucho más es el goal, ¿no? Al menos ahorita. Pero también es saber usarlas, o sea, es muy buena, pero también usarlas. Y tú me dirás, oye, pero ¿cómo te va a ganar si supuestamente tú estás llevando tantos cursos? Es que cuando te hablan de AI, hay dos áreas, ¿no? El área de que es de estudios netamente de lo que es Machine Learning y esto, y otra cosa es el uso de herramientas de AI. Son cosas diferentes, no solamente van de la mano. Yo soy un caso, por ejemplo, que me puedes hablar de Machine Learning, me puedes hablar de varias cosas, pero me hablas de herramientas, no soy muy bueno. Esta persona era mucho, mucho mejor que yo. Ya, arquetipo, YP Pro. ¿Te refieres al banco? Como framework de desarrollo. Ya, sí, sí llega a atacar, sí llega a tocar. Supuestamente, hay para la gente que no conozca, cuando nosotros desarrollábamos en el banco, este, nosotros desarrollábamos el banco, tú agarrabas y en un solo punto py, en un solo script, ponías toda tu lógica de desarrollo, toda tu lógica de desarrollo. Pero siempre han existido esas vainas en realidad, ¿ah? Ahí en Pro. Siempre existían esas vainas. Siempre han habido los arquetipos, pero no se usaban. O, no, o eran obligatorios, pero no toda la gente lo usaba. Entonces, por ejemplo, para nosotros había excepción. ¿Por qué? Porque decían que la curva de aprendizaje de arquetipo era muy alta y que nos íbamos a demorar en aprender. Y como estábamos atrasados en todo, porque todo era para ayer, entonces nos dejaban usar la de siempre, pues, ¿no? En un solo punto py poníamos toda la lógica de negocio. Pero de vez en cuando, mi jefe lo que hacía era, me daba, oye, Víctor, tiene este proceso, es simple, pero hazlo en arquetipo, para que aprendas. Entonces, la hacía en arquetipo. Y he hecho dos, tres procesos. Y como justo mencioné hace rato, yo en realidad ayudé para que haga arquetipo en la KPDB. Si ves la documentación, ahí va a estar mi nombre. Ya, chicos. Una vez, tengo las últimas energías. ¿Alguien más? Preguntas, lo que sea. Yo ahora sí creo que hemos bajado. Somos 23 ahorita, 23 gatos. Se han ido 5, pero no importa. A ver, mensajes, mensajes, mensajes. Ya. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Les dejo el link de mi perfil en LinkedIn aquí. Debí hacerlo hace rato. Síganme, y comenten el video. Comenten la publicación que hizo Data Wizard. Acá también se los dejo. Comenten la publicación que hizo Data Wizard sobre este evento. Y este y nada, interactúen para que ahí Daniel me dé otra oportunidad. Eso sería todo. Muchas gracias. Espero que le hayan pasado muy bien. Última, dice, recomendación para los directores que están en migración y que pronto se le acaba su contrato para volver. Ah, ya. Uy, no me digas que también te van a... Recomendación de que están ya, migración. Es que lo que pasa es que se te acaba el contrato y el problema es que también el proyecto va a terminar. Yo, lo que, lo que usualmente pasa es de que se van a quedar con los, no es con los mejores, no se van a quedar con con las personas que más conozcan de lo que ya está. Imagínate que tienes un equipo de 10 personas que han hecho migración de un sandbox. 10 personas, ¿ya? De estas 10 personas, hay uno que sabe, que se conoce varios procesos. Entonces, los 10 se van a ir, ¿no? Pero imagínate a quién van a internalizar o quién se va a quedar todavía. Obviamente el que conoce más de los demás procesos, ¿no? Por cualquier problema que haya, tiene que haber una persona que sepa de eso, de lo que está migrado. Entonces, lo normal es que la mayoría huele y se quede la persona que más conoce de los procesos. No significa que sea el que más preparado esté, no, sino que más conozca los procesos. Y eso, al menos, yo te diría, habla con tus jefes, habla con, al menos, con las del BCP más, bueno, con las del banco más que nada, pregúntales por feedback, y eso. Aunque no siempre siendo un buen prospecto, siempre te van a jalar, ¿ah? Esto me pasó a mí. Y justo era en la parte de aquí está acá, ¿dónde estás? Ah, no. Está aquí en la parte de acá, ¿ah? Que lo coloqué aquí. Caballo de guerra, intervención del proveedor. ¿Qué me pasó a mí? De que yo agarré, yo me sentía muy importante porque veía temas críticos en el banco, muy críticos,
de verdad, sí, súper críticos. Y agarraba y yo decía, pucha, ya mi trabajo termina, me quiero ir, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Soy proveedor. ¿Qué hago? ¿Le digo primero a Indra que me voy? ¿O agarro, voy al banco, le toco la puerta y le digo, oye, me quiero ir, ¿qué me das, no? ¿Qué me ofreces? Eso debía haber hecho, debía haber acercarme al banco, tocarle la puerta, oye, mira, estoy viendo todo esto, son cosas importantes, no hay que internalizar, ¿qué me ofreces? Eso debía haber hecho. ¿Yo qué hice? Me boté un poco, mala mía, eso sí, culpa mía, agarré y dije, me voy, renuncio. Y esperaba que vengan. Y cuando hablé todo, dijeron, ya vamos a verlo, pero después hubo un tema. Dijeron, no, es que como ya renunciaste y no te puedes internalizar, se vuelve más difícil, ya no. Y prescindieron de mí. Así que recuerda, nadie es indispensable. Todo el mundo se puede reemplazar. Ese es un consejo ahí que les dejo que me dejó pensando. Y bueno, chicos, ya compartí el esto. Sale ese canal, sale claro. Eso es lo más probable, eso es lo más probable. Igual como yo dije, yo era el tercer caballo de guerra. El primer caballo de guerra, el segundo eran inamovibles el equipo. Había un problema afuera, me mandaban a mí porque era el tercero. Porque el primero y el segundo, que eran mejores que yo, no los movían, evidentemente, ¿no? Entonces ahí saca tu línea. Eso sería todo de mi lado, chicos. Cualquier cosa, escríbanle, escríbanme a mí, escríbanle consulta, lo que sea, estoy abierto a responder. Hay mucha más información de acá para compartirles. Tengo una carpeta entera de videos que he grabado de entrevistas que he tenido, tanto con empresas del extranjero, empresas locales, lo que sea, y voy a ver cómo se los comparto, cómo comparto ese conocimiento en general a través de mi cuenta. Eh, y eso. Muchas gracias por todo, gracias por los que se quedaron. Disculpen si alguna vez me trabé o no hablé o hablé muy rápido, son los nervios. Es la primera vez que presento y al menos hago esto en público. Casi siempre lo hago por llamada o por Discord, algo muy informal. Y nada, muchas gracias a todos. Que tengan muy buena noche y nos vemos, chicos. Gracias.